nos vamos a Coronel Suárez. Ahí está el ingeniero agrónomo Martín Cristiani, que es multifacético. Martín, aparte de haber sido parte del equipo también de Chacra en algún momento, está a cargo de feedlot, tiene feedlot, carnicerías, representante de maquinarias agrícolas, de todo un poco. No sé si le agregaste algún otro rubro en este último tiempo. Martín, buen día, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Hola Lore, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un saludo para la audiencia. Muchas gracias. Seguimos con todos estos rubros que mencioné, ¿verdad? Sí, digamos, gente de trabajo con una cartera de haceres diversificada que tiene que ver con una historia de vida, ¿no? O sea, y básicamente, un poco como te decía en la introducción, no soltar, porque creo que cuando uno aprende a hacer algo, está bueno sostenerlo y de alguna manera siempre nos mantiene en el mismo ámbito, que es el ámbito agropecuario. Yo básicamente inicié 4 Huellas produciendo cereales y destinándolos para el engorde. Eso nunca se dejó de hacer. En años posteriores, 10 años después, le agregamos las carnicerías, o sea, llegar al consumo directo al mostrador con lo que producíamos en el feedlot y hoy estamos también ya hace muchos años, mi expertise como profesional fue siempre la maquinaria agrícola y hoy estoy ya hace muchos años también con una concesionaria de maquinaria agrícola aquí en la zona del sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, sí, muy completo, como vos bien lo decís, tengo como demasiadas preguntas en ese momento que se me vienen a la mente porque de alguna manera tenés la cadena completa. Bueno, vamos a arrancar por el feedlot, 4 Huellas, que tuve la oportunidad de conocerlo, fue uno de los feedlots que más me impresionó por cómo está, desde los cuidados, cómo está armado, diagramado y cómo siempre ustedes la visión, que ya en ese momento hace varios años estuve ahí, tenían esa visión a futuro, ¿verdad? Que fue lo que más me impactó. Ustedes programaban a futuro desde ese feedlot, realmente, no sé la capacidad que tenés ahora, ¿cómo está el mundo del feedlot en este momento, teniendo en cuenta que, bueno, como ya sabemos todos, en enero, en febrero había bajado la capacidad en los corrales, como todos los feedlots, como todos los años en esa época, de a poco a partir de marzo para adelante fue recuperando, se hablaba de un 50, un 54% de capacidad, hoy algunos dicen que ya en un 70% la capacidad de los feedlots está cubierta. ¿Esto es así? Sí, es así, generalmente se da en esta situación por el tema de la zafra, como siempre. Argentina es un país que no aprende de sus propios errores y nosotros, los que intervenimos en la cadena de producción y los que somos, los que estamos dentro de este país, a veces tendemos a hacer lo mismo, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero a que el filo debería ser una industria que tendría que tener estabilizada su producción en un proceso, digamos, de, por ejemplo, procesamiento, cantidad de cabezas por mes, entrada y salida, digo, y ocupación instantánea, debería ser fijo, ¿no? Debería estar acomodado a un proceso más industrial que productivo. Sin embargo, el filotero acompaña esta situación de la zafra, ¿no? Se tienta con los valores de inicio de la zafra o se tienta con la cantidad de oferta y resulta que lleva sus feedlots a estar por encima de los valores o con ocupaciones más altas. Y para tener ocupaciones altas sostenidas debes tener un plan de inversión muy importante. Entonces, ahí hay una contradicción, ¿no? Porque, digamos, para mantener un plan de inversión tenés que tener una rentabilidad estable a lo largo del año y a lo largo de los años en una actividad como esta. Y vos sabés muy bien, porque estás muy vinculada al sector y con colegas muy vinculados al sector, sabés muy bien que esas rentabilidades, la actividad feedlot en sí misma no las sostiene. Al no sostener esas rentabilidades, no podés sostener una inversión de infraestructura, no podés sostener las cosas como debes sostenerla, y entonces estás con periodos de ocupación altos, que siempre son en los momentos de la zafra, que se termina de identificar 2 o 3 meses posterior a la zafra, y después en el verano, cuando te tenés que pagar las cuentas, te quedás con ocupación baja porque la oferta de ternero se retrae y los números no dan, como no están empezando a dar ahora, ¿no? La tendencia clara es que hace un par de meses los números eran, si uno los analizaba con la foto, eran muy interesantes y hoy los números ya no lo son tantos. Sin embargo, siguen siendo positivos, pero hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no? Esa era mi próxima pregunta. ¿Hoy no conviene engordar, no dar los números?
No, 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 yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que cometemos siempre los mismos errores. Nos llenamos en las zafras, y después salimos todos juntos allá digamos, en los meses posteriores a la zafra, sabiendo que una actividad de feedlot es una actividad que tiene un tiempo de ingreso y que el tiempo de ingreso y el quilaje de ingreso ya te está dando el tiempo de salida. Por más técnicas que vos quieras realizar dentro del feedlot. Hoy tenés una ventaja que es que el precio del kilo producido dentro del establecimiento se da de una manera económica por el valor de los cereales, el valor de los subproductos, pero ya fíjate la tendencia que tiene los valores de la invernada, que es el principal indicador en cuanto al negocio del feedlot, el valor de la invernada, ¿sí? Entonces, valor de la invernada en suba considerable, valor del gordo muy bueno en términos históricos, pero de alguna manera estacionados. Vos tenés ahí dos motores, el consumo externo que va muy bien, o sea, todo lo que es exportación, pero el consumo interno que está absolutamente tranquilo, la gente está muy tranquila con el consumo interno. Las carnicerías trabajan 3-4 días a la semana, que son sobre los fines de semana, y trabajan los primeros 15 fuertes, los primeros 15 días del mes. La gente que realmente no está llegando, el consumidor promedio no está llegando a satisfacer, o está también cambiando el patrón de consumo, pero no está llegando a satisfacer todo su requerimiento en carne o cambia a otras carnes, ¿sí? Esto ya es algo que se viene dando en los últimos años, no estoy haciendo magia con esto, pero claramente vos tenés un techo en el precio que es el consumo interno, el mercado interno. El mercado interno no pulsa más para arriba porque, digamos, cuesta mucho traccionar y sí, los feedlots se encuentran con hoy una mayor cantidad de cabezas en sus establecimientos porque hay una mayor oferta de terneros, pero ya al restringirse esa oferta de terneros, el valor del ternero empieza a subir, como está pasando y vos lo estás viendo, y eso impacta directamente en el negocio. No así la comida barata. Siempre la comida, a nosotros como Ustedes siguen con la producción propia, ¿verdad? Siempre, en su campo. Ustedes producen ¿cómo? su propio alimento. No llegamos a producir. Producimos alimento, pero no llegamos a producir todo el alimento. Ajá. O sea, y no creo que haya feedlots grandes, no creo que produzcan todo su alimento, siempre dependen del mercado. Sí. Y aparte del mercado, más allá de que vos produzcas tu alimento, el mercado es el que te regula a vos el costo de oportunidad de ese alimento, ¿me comprendés? Entonces Sí. hoy el costo de oportunidad del alimento es económico, pero los feedlots profesionales siempre tuvieron mejor escenario con un valor de la invernada relativamente moderado o lógico y un valor del alimento alto. ¿Por qué? Porque lleva la profesionalización. ¿Me explico? Cuando Correcto. tenemos valor del alimento, valor del maíz, llámese que es el principal producto, digamos, en precios accesibles o muy económicos, empezás a tener lo que son los feedlots zafreros, o los feedlots semiprofesionales, que empiezan a tener esos engordes caseros, y eso empieza a repercutir fuertemente después en la oferta de gordo. El gordo es tu ingreso, ¿no? Después, el que te termina de resultar el negocio. ¿Con cuántos kilos ingresa la cantidad de hacienda que ustedes tienen en el feedlot y con cuántos salen? ¿Hasta cuántos kilos los llevan hoy en día? Nosotros tenemos dos formas de, digamos, siempre uno trata de entrar a los feedlots con etapas, digamos, de que el animal haya tenido después del destete un pasaje por el campo haciendo una recría, ¿no? Uh-huh. O sea que básicamente hoy te diría que un peso de entrada mínimo son 220, 240 kilos. Si tuviésemos que hacer categorías más livianas, que en algunos casos se nos dan, fundamentalmente en lo que es la ternera, estamos hablando de terneras de 190, 180 kilos, peso mínimo, no hacemos menos que eso, y eso te está llevando a, digamos, a salir con una hembra de 260, 270 kilos, 280, que tiene también el tema de que si bien convierte muy bien, está un tiempo más en el feedlot y los costos operativos también impactan, ¿no? O sea, impacta menos el costo de la comida,
pero impacta más el costo el costo operativo, el costo de dar de comer, de mantenerlo, de hacer sanidad, de todo lo que se requiere para llegar con un producto terminado, ¿no? Exacto, y bueno, y vemos una diferencia también considerable en el precio de lo que es el ternero, el macho de la hembra. Eso también se nota en todos los remates, todas las semanas lo mismo. Sí, fundamentalmente porque vos sabés que el macho tenés la posibilidad de estirarlo mucho más a campo, estirarlo mucho más en el peso y que tiene ese destino de exportación posible, que es el que le permite pesar más, ¿no? Claramente. Exacto. La hembra tenés la limitante del techo del kilo de salida por su El nivel de engrase. engrasamiento. Exacto. Y hoy también tenés digamos, una demanda, sobre todo en el mercado interno, que está muy atenta al nivel de engrasamiento. Porque el nivel de engrasamiento te genera pérdidas en el mostrador, en el tratamiento de la media res en el mostrador. Y eso es complejo cuando tenés negocios que están muy ajustados en su rentabilidad, como son las carnicerías, por el bajo nivel de ventas que tiene hoy en el mostrador y la cantidad de poco tiempo que, digamos, de los 20 días, 21, 20 y pico días hábiles que tiene el mes, más las 8 horas por semana, por día que puede estar abierto un negocio, la cantidad de horas que trabajan bien los negocios está muy acotada. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí. Eso tiene que ver con un patrón de consumo. La gente compra carne por experiencia y compra carne por tener la experiencia, no solamente de la compra, sino también por tener la experiencia de lo que va a cocinar. Pero esa gente cada vez lo hace en forma más, digamos, menos frecuente durante el mes, ¿se entiende? Entonces eso te da ese patrón de análisis de flujo horario y diario en los negocios, en las carnicerías. Metiéndonos ya en ese tema de las carnicerías, nosotros estuvimos recorriendo algunos barrios, algunas carnicerías, en la zona de Mataderos principalmente, pero en otros barrios porteños también, y lo que nos decían es, bueno, no es muy diferente a lo que sucede en el interior, ¿verdad? Pero nos decían que antes la gente por ahí compraba una vez al mes o cada 15 días se estoqueaba, ahora es el día a día. Hay gente, sobre todo jubilados, que nos han dicho van con la calculadora porque tienen que sacar cuentas, saber qué cortes les conviene comprar, y ha cambiado mucho esto también, el tema de los cortes. Antes vendían por ahí más las carnicerías, cortes más premium, ahora ya la gente busca mucho lo que va a llevar y tiene mucha salida, sobre todo también el pollo. El pollo está saliendo, esto también se ve en el interior, ¿verdad? Pero tiene mucho más salida y diferentes cortes de pollo, el cerdo también, y la carne van fijando hasta donde les alcanza el bolsillo. Eso a ustedes seguramente les está pasando también lo mismo. Mira, acá ocurre, acá y en los lugares del interior, ocurre que los comercios que se dedican, primero que digamos, convengamos que la comercialización de pollo, por ejemplo, en el interior es un monopolio, ¿no? Que lo tienen 2 o 3 oferentes y el ingreso de pollo son 2 o 3 oferentes. No es un mercado de competencia perfecta como el de la carne. Olvídate, en Coronel Suárez, la carne no es un mercado de competencia perfecta ni con ninguno de los temas, ninguno de los lugares del interior, por otros problemas que tienen que ver con otras situaciones, como el tema de la faena clandestina, en el cual no me voy a meter ahora, pero sabemos que distorsiona mucho el mercado. Pero si uno tuviese que analizar el mercado de carne respecto al mercado de pollos, escucha bien esto, Lorena, escucha bien esto, sí. El mercado de carnes es un mercado de competencia perfecta, hay muchos oferentes y muchos demandantes, ¿correcto? El precio se regula ahí. El mercado de pollo es un mercado de que, si lo analizás en la Argentina y lo analizás en el interior, es un mercado absolutamente jugado por muy pocos jugadores. Hay muy pocos oferentes, ¿sí? Y la compra y la distribución está, digamos, con menos jugadores que lo que es la carne de vacuno. Y por supuesto hay un diferencial de precio. Entonces la gente va a esa mercadería que es más, digamos, hay un efecto de sustitución por precio. Pasa mucho con el cerdo, en menor medida que lo que venía pasando antes. Así es. Pero con respecto de la carne, déjame decirte esto con un análisis un poquito más profesional. O sea, yo lo que creo que hay dos cosas que se juntan. Hay una cuestión que es la forma en la que la gente está consumiendo. Hoy la gente consume en forma más rápida, resuelve las comidas de manera más rápida. Hay una mayor tendencia, digamos, a ir a lo sencillo, a lo simple, a lo rápido, a lo fast. Hay, digamos, una cantidad de tiempo que la gente dedica al espacio de ocio.
a salir, no digo en los pueblos del interior, pero sí, por ejemplo, en el conurbano o en las zonas urbanas importantes, y eso genera también una limitante en la restricción de ingresos, ¿no? Para conferirlos a la carne. Y respecto de, digamos, lo que te decía, la compra como experiencia definida a una situación, digamos, ahí tenés un rango, vos nombraste a los jubilados, un rango etario que todavía privilegia esa cocina tradicional, entonces va con sus ingresos limitados a hacer la compra para hacer una cocina tradicional. Eso en la clase 40 para abajo, de 40 años para abajo, no existe más prácticamente. Después la compra por experiencia, ¿no? Me junto a comer un asado con amigos, el fin de semana un buen asado, en la semana algún corte de olla, alguna carne de olla. Eso de alguna manera te está definiendo que los negocios tradicionales, carnicerías, van a tener que modificarse, van a tener que pasar a, digamos, a otra forma de llegar al público, porque de esta forma cada vez y con mayor nitidez van quedando menos competitivos. Porque tener una carnicería implica toda una cuestión de mano de obra, de si vos la querés tener una carnicería boutique, una carnicería bien atendida, Recuerdo tenés un eso montón que de ustedes recursos, cuando arrancaron un montón de mano de obra, carnicería boutique. tenés un montón de experiencia que tenés que tener al respecto, y eso implica un costo. Y si ese costo no se justifica con ingresos ordenados, no podés tener toda esa cantidad de gente. ¿Me explico lo que digo, Lori? Sí, perfecto. Como recién, cuando decías lo de la carnicería boutique, recuerdo perfectamente, también tuve la oportunidad de conocer, ustedes habían abierto con ese sistema de carnicería boutique cuando todavía no era muy habitual en los pueblos del interior. O sea, la carne que se vendía era carne más premium. En ese sentido, ¿han tenido que bajar un poco los cortes, Martín? ¿Han tenido que reacomodarse y rearmarse de alguna manera en las carnicerías, adaptado a la situación económica? No, ¿verdad? en lo absoluto. Primero que la calidad, digamos, nosotros en Coronel Suárez, primero, hablamos de carne premium. Carne premium nos referimos respecto del producto, ¿no? El producto premium. Siempre Coronel Suárez, el producto, la carne fue siempre premium, fue una muy buena carne. Pero nosotros en el año 2014, cuando iniciamos las carnicerías en Coronel Suárez, la primera, nosotros, Cuatro Huellas, transformamos el sistema de comercialización de carnes en Coronel Suárez, lo profesionalizamos, lo hicimos mucho más generoso en cuanto a la oferta en el mostrador, hicimos que no hubiese ningún tipo de impedimento en cuanto a qué tipo de corte llevarte, y hicimos una atención en donde vos elegías comprar incluso un domingo a las 11 de la mañana, decidías hacer un asado y podías comprarlo, cuando años anteriores eso no ocurría, porque ya las carnicerías estaban cerradas y encima no tenían nada en sus stocks, o sea, liquidaban todos sus stocks. Nosotros cambiamos de ese sistema. Nosotros y por supuesto hicimos foco en la experiencia del cliente, en que el cliente entre y se encuentre con una cantidad de oferta y que la forma de comprar sea una experiencia. Eso lo seguimos sosteniendo perfectamente, Lo que hicimos es, llegamos a tener 3 carnicerías, ¿no? Esas 3 carnicerías, en algún momento, este año decidimos reducirla, la más chiquita la cerramos, y lo que estamos haciendo ahora, porque nos parece que es interesante, es hacer envasados al vacío, y estamos resolviendo la proximidad de esa sucursal que cerramos a través de lo que se llaman heladeras mostrador de carne envasada al vacío, con muy baja temperatura, que tiene 20-21 días de duración, el tiempo para ser vendido, en almacenes o en sitios de proximidad donde la gente compra más al pasar, ¿me comprendés? Entonces, hoy tenés 2 puntos de venta, 2 carnicerías premium de 4 Huellas en Coronel Suárez, y tenés 3 heladeras, 3 comercios que venden carne de 4 Huellas envasada al vacío, que tienen la misma calidad, todo lo mismo, solamente con el plus adicional del envasado al vacío. Y eso atiende a resolver esto que te contaba del patrón de consumo. Sí. La gente ya, digamos, compra los elementos de limpieza, compra lo que es elemento de almacén, y de repente, bueno, necesito esto para la mesa,
bueno, un pedazo de pulpa, lo toma en una resolución de envasado al vacío. Perfecto, impecable, Martín, como siempre. Para cerrar la última, un pequeño balance de lo que vos crees que este año es para la ganadería, si es positivo, por qué, y si es negativo, por qué, y qué es lo que resta de acá a fin de año y sobre todo lo que va a venir el próximo año, porque bueno, teniendo en cuenta también que cuesta, nos decían unos consignatarios en unas entrevistas que la falta de gordo hace que tenga estos valores, pero el tema es lo que va a pasar el próximo año, ¿verdad? Hay que estar muy enfocado en eso. Yo creo que la ganadería es la articulación perfecta con la agricultura y el sistema productivo argentino. Me parece absolutamente una herramienta de total potencia para poder hacer valer. Eso lo hago hace 25 años. Nosotros tenemos con 4 huellas, cumplimos 24 años. Hace 24 años que pensamos en agricultura para ganadería. O sea que lo que está pasando ahora con la ganadería, nosotros lo venimos haciendo desde hace 24 años en campos arrendados, no con campo propio. Quiero aclararlo, en campos arrendados, no con campo propio. Y no venimos de rentas de afuera que ingresan a la ganadería. No somos personas que han metido rentas de afuera para sostener actividades ganaderas o para ingresar en la ganadería, como pasa mucho en el sector ganadero argentino. Vos que trabajás en el mercado hace muchos años también, conocés muy bien que muchos de los productores ganaderos y sobre todo de los más rimbombantes en cuanto al marketing, no son de origen ganadero, son otras industrias, otras actividades económicas que se han metido en la ganadería. Yo veo este momento como un momento muy bueno, muy potente de la ganadería. Creo que es el esquema al que tenemos que ir, creo que es el esquema del agregado de valor al que tenemos que ir y que hay que seguir trabajando en ver cómo nos adecuamos y sostenemos el mercado interno, y creo que se articula muy bien a cómo debemos potenciar las exportaciones, porque la clave está en venderle al mundo, no solamente vendernos a nosotros, sin dejar de vendernos a nosotros. ¿Me explico? Me parece que la cosa pasa por ahí, que deberían articularse todo lo que son, todo lo que es la cadena de valor, y todo lo que tiene que ver con la actividad, con los que toman decisiones a nivel gubernamental, deberían articularse ahí en ese sentido, ¿no? Profesionalización, captación de mercados, adecuación a los nuevos requerimientos y hábitos de consumo, y a partir de ahí seguir con este camino de crecimiento donde articule la agricultura con la ganadería en una potencia absoluta. Muchas gracias, Martín, impecable. Como te decía recién, vamos a estar consultándote seguramente en un tiempo de cómo sigue la actualidad del feedlot, carnicerías, ventas y demás. Gracias por este contacto. Muchas gracias, Lore. Muy buena la recomendación de ayer, cenamos ahí a la vuelta de Buenos Aires. Así ¿bien? Muchas gracias. Muy bien, por favor. Ya vamos a estar hablando de almorzar. Yo no olvido cuando fuimos a Cuatro Huellas en ese lugar en Passman, un restaurante que había, que no sé si seguirá, pero la verdad que retribuí de alguna manera anoche la atención que tuvimos, aunque fue a la distancia, pero no olvido más ese día que pasamos por Passman, por ese restaurante que nos atendieron también y comimos tan rico. Así que bueno, me alegro que anoche de alguna manera retribuí eso. La devolviste. La devolví. Gracias, Lore. Gracias. Saludos a vos, un placer Gracias. como siempre.